Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo desarrollar un cuadro de mando de indicadores diarios de producción utilizando para ello el Power BI. Estos datos los hemos obtenido a través de un PLC, un PLC de la máquina, y los hemos recogido y generando así una base de datos. Este es el ejercicio típico que se hace a la hora de poder desarrollar los datos y de poder observar esos datos del PLC en una base de datos y en un cuadro de mando. Introducción. Bien. Primeramente vamos a hablar un poco sobre cómo desarrollar la base de datos o cómo revisar esta base de datos, cuáles van a ser los indicadores que vamos a trabajar o que vamos a desarrollar. Vamos a crear las tablas adicionales que tengamos que crear o hacer los queries que tengamos que crear. Crearemos también lo que son las mediciones adicionales y finalmente los indicadores. La base de datos, como lo puedes ver, es una información sobre el estado de la máquina, por ejemplo, de la máquina apagada, en producción, en paro o en paro de emergencia. El punto exacto donde, con la fecha y la hora en la que ocurrió el evento de que la máquina se encendió, se apagó, estuvo en modo de producción, la cantidad de piezas fabricadas y la cantidad de piezas rechazadas en ese periodo de tiempo exacto. Para este caso hemos utilizado una sola máquina, pero este ejercicio también se puede aplicar para múltiples máquinas al mismo tiempo. Bien, en la parte de los indicadores, básicamente nos vamos a enfocar en dos indicadores principales. El principal indicador que se utiliza en producción sobre todo es el de eficiencia global de equipos. Este está formado por tres diferentes indicadores: el de disponibilidad, el de velocidad y el de calidad. El de disponibilidad básicamente es la cantidad de horas producidas entre la cantidad de horas planeadas, es decir, la cantidad de horas que la máquina estuvo en modo producción. La eficiencia de velocidad es básicamente la relación entre la velocidad real de la máquina y la planificada. Y la calidad es las piezas rechazadas en total de piezas producidas. La eficiencia global es similar a la eficiencia global de equipos, pero con la diferencia de que el total de horas es el total de horas del día, no el total de horas planificadas. Esto es para poder calcular cuánto efectivo es la máquina en el total de un día de producción o lo máximo posible que pudiera estar trabajando esa máquina. Bien. Un ejemplo típico que vamos a poder ver aquí es el que les muestro a continuación. Básicamente, por ejemplo, la eficiencia de la disponibilidad, 7 horas de producción entre el total de horas planificadas que fueron 8 horas. Esto quiere decir que la máquina realmente estuvo 7 horas produciendo en lugar de estar en las 8 horas produciendo. Esto te da una eficiencia del 87%. La eficiencia de velocidad, la máquina estuvo trabajando realmente a 1.5 piezas por minuto en lugar de estar a 2 piezas por minuto. Esto es un 75% de eficiencia. Y la calidad, hubieron 20 piezas rechazadas de las 1000 fabricadas, 98% de eficiencia. Para la eficiencia disponible total son las 7 horas de la producción entre las 24 horas. Y como ves, estos son los resultados. Al final multiplicas todas las eficiencias, disponibilidad, velocidad y calidad y te da el 64%. Y la de GE o la de eficiencia global total es lo mismo pero con la eficiencia disponible total, un 21% de eficiencia. Estos indicadores son muy utilizados en el mundo de la producción, en el mundo de la manufactura, en la industria, ya que son los indicadores por excelencia que dan información clara de cómo estuvo el día, cómo ha estado el día, la semana en una línea de producción o en una máquina específica. Bien, vamos a hablar ahora de la base de datos. Cómo cargar la base de datos en Power BI. Bien, básicamente ya tenemos abierto nuestro Power BI. Vamos al archivo Excel. Como dije, el archivo Excel vamos a cargarlo, lo vamos a tener cargado, así si tú lo quieres descargar lo podrás obtener. El archivo Excel contempla dos tablas, la tabla principal que es la de los datos y la tabla secundaria, la tabla 2, que es básicamente una tabla leyenda. Le damos cargar, descargamos los datos al query y aquí ya lo tenemos. La tabla 1 vamos a cambiarle, lo primero que hacemos es cambiarle el nombre para ponerle un nombre más específico relacionado a la tabla.
En este caso le estoy poniendo tabla de hechos. Ustedes pueden poner el nombre que deseen. Básicamente para poder indicar que estos son los datos reales de la máquina. Y la segunda le vamos a dar una tabla leyenda para indicar que es una tabla que no vamos a estar tocando y que aquí no se va a estar generando nuevos datos, sino básicamente es una tabla de información. Bien. En- Bien, ahora pasemos a la configuración de la base de datos, que es la parte más pesada y más larga. En esta parte vamos a añadir primeramente unas dos columnas de índice que empiece en 0 y otra columna que empiece en 1. Esto nos va a permitir hacer una modificación a la hora de observar los datos, ya que los datos, como los puedes observar, están movidos específicamente hacia abajo. Ahora verificamos que los datos tengan una calidad aceptable, que no hayan errores, que la cantidad de datos sean los correctos. Bien. Y ahora lo que hacemos es crear, básicamente duplicar la misma tabla, pero haciendo un merge o una unión entre ambas tablas, utilizando para ello los índices que empiezan desde 1 y el que empieza en 0. Esto va a permitir crear la misma tabla, pero con un grado o una fila adicional o movida. Ahora seleccionamos los datos que nos interesan. En mi caso sería el de tiempo, el de piezas y el de piezas rechazadas. Entonces, básicamente ahora les voy a indicar para qué lo hacemos, porque es bastante interesante y bastante importante. Esto nos permite restar el tiempo de la columna de la fila de abajo o de la fila 2, por ejemplo, con la fila 3. Bien, porque lo que hace este movimiento es hacer que la fila 2 esté en la misma fila, esté en la misma información de la fila 3. Ahora el dato, por ejemplo, la cantidad de piezas que anteriormente me aparecían en la columna, en la fila 3, que eran 500 y algo de piezas, eso era en modo de la máquina apagada, pero realmente deberían estar en la fila 2, que es con la máquina trabajando. Ahora, como lo puedes ver, la información de cuando la máquina esté trabajando, en modo trabajando, la cantidad de piezas total fabricadas. Ahora ordenamos las columnas, le ponemos los nombres, modificando eso. Bien. Ahora seguimos modificando las otras columnas que nos quedan acá. Recordando también que este vídeo va a estar dividido en dos secciones, ¿vale? Este es el vídeo 1 y en el segundo vídeo estaremos haciendo lo que sería completando el ejercicio. Bien, ahora lo que vamos a hacer es restar lo que sería en la parte de tiempos, la columna de tiempo 1 con la columna del tiempo 2, para así poder obtener la cantidad de minutos o horas o segundos, dependiendo como ustedes lo quieran hacer. Yo lo voy a dejar en minutos, la cantidad de minutos que hubo realmente en modo productivo, en modo paro, en modo paro de emergencia, en modo apagador. Bien. Lo que hago es tomo la columna tiempo, en mi caso es tiempo 2 porque tiene mayor valor, y se la resto a tiempo 1. Eso me crea una columna adicional y ahí la tengo. Vean que esa columna es una columna que me está dando duración. Le vamos a colocar la información para que sea en datos de duración y no en datos de tiempo. Vale, me dio un error acá porque no es tiempo, efectivamente es duración. Ya lo vamos a corregir. Y ahí lo tenemos, es la duración. Y también ahora lo vamos a poner en modo minutos. Si lo dejo así, lo que hace es solo darme el dato de minutos específico entre la resta de ambos. Pero yo lo que quiero es el total de minutos, que en mi caso está allí. Total minutos. Ahora sí, ahora como puedes ver en la fila 1, desde las 6 hasta las 6 y 1 minuto, solo han pasado 1 minuto. ¿Bien? La siguiente han pasado 299 minutos. Y así sucesivamente.
Esta básicamente va a ser la columna que nos va a poder determinar o nos va a permitir calcular muchos de los indicadores que utilizamos en este cuadro de mando. Vamos a guardar. Bien. Ahora vamos a trabajar un poco lo que es el resto de la tabla. Básicamente vamos a terminar de crear el resto de la información. Por ejemplo, vamos a añadir lo que sería la fecha, solo la fecha, no me interesa tener el dato de la hora, una columna solo de fecha, y vamos a nombrar la fecha para tenerla bien localizada. Podemos también añadir una columna de hora si queremos. Esto también puede ser útil, por ejemplo, si tienes una máquina que trabaja en múltiples horas de producción o diferentes turnos. También viene siendo bastante práctico. Y vamos a añadir una columna que se llame el día de la semana. También es práctico tener esta columna porque nos va a permitir, por ejemplo, observar cómo es el comportamiento de la línea un día de la semana específico o toda la semana o los fines de semana, etc. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar para no seguir alargando más el vídeo. La columna de leyendas la dejamos tal cual como está, la tabla de leyendas. En el siguiente vídeo vamos a terminar de hacer lo que es el resto de mediciones y terminamos de crear los cuadros de mando. Ha sido todo, muchas gracias. Si te ha gustado este contenido te invito a darle like al vídeo y suscribirte al canal, que es gratis y me ayudas un montón. Estaré subiendo más vídeos sobre ingeniería y temas técnicos en general, temas de actualidad sobre este mundo y la profesión, así como tutoriales para diferentes ramas de la ingeniería que podemos aplicar día a día o en nuestro trabajo. Bueno, esto ha sido todo, éxito y feliz semana.